Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a este canal en donde estamos haciendo lo que es el repaso de la lección, esta lección de Hebreos tan buena, tan maravillosa que estamos estudiando. Y ya esta semana, ya la semana 11, la lección número 11, y estaremos hablando esta semana de Jesús como el autor y consumador de la fe. Y es que hasta ahora, en las lecciones sobre la epístola de los Hebreos, hemos visto cómo se nos ha presentado el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Jesús, como sumo sacerdote, ha abierto el camino que nos lleva a través del velo hacia el arca del pacto para encontrarnos con la presencia de Dios. Este concepto lo entendieron perfectamente los hebreos, y es algo que nosotros debemos comprender y vivir por fe. Pues de esta comprensión depende nuestra experiencia cristiana. Recordemos que Jesús fue el precursor que nos abrió el camino. Después de toda la exposición de Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, ahora Pablo nos muestra cuál era su objetivo en la aplicación del ministerio en el santuario celestial, y es la fe del creyente. Pablo desea que los hebreos, y por extensión nosotros como creyentes, comprendamos que Jesús abrió todo el santuario para que nosotros pudiéramos desarrollar una fe en armonía con el nuevo pacto. A partir del capítulo 8, Pablo comienza a hablar del nuevo pacto y exhorta a los creyentes a no volverse a los rudimentos de la fe, sino a proseguir hacia adelante, hacia el lugar santo y al lugar santísimo, donde el nivel de fe va incrementándose. Hacia finales del capítulo 10, Pablo expresa lo siguiente: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso está en los versículos 32 al 34. Estas palabras les recordaban a los hebreos todas las tribulaciones que ellos habían enfrentado por creer en Jesús, y les exhorta a seguir adelante, hacia la meta, porque su herencia no estaba en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Luego Pablo prosigue en los siguientes versículos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En este pasaje hay algo que Pablo quiere remarcar, y es la paciencia. Sin embargo, la palabra paciencia, del griego hupomoné, en realidad va más allá de cómo nosotros la entendemos en español. En español, la paciencia es saber esperar, es tener la capacidad de soportar algo sin alterarse o irritarse. Pero en el Nuevo Testamento se usa hupomoné para alguien que, a pesar de las pruebas y sufrimientos, no se desvía de su lealtad y fe. Algunos prefieren traducir este término griego como perseverancia o resistencia en lugar de paciencia, porque se acerca más a su significado original. La perseverancia es una de las características de los creyentes del tiempo del fin. Por ejemplo, en Apocalipsis 13:10 y en Apocalipsis 14:12 dice lo siguiente: si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Aquí está la perseverancia de los santos, y guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La pregunta que surge ahora es: ¿en qué necesitaban perseverar los hebreos? Necesitaban perseverar en su fe. Sabemos esto porque Pablo luego cita a Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 4. Cuando leemos los pasajes fuera de su contexto, tendemos a malinterpretarlos o a no entenderlos. Por esa razón, siempre debemos leer los versículos en su contexto anterior y posterior. ¿Por qué Dios le dice a Habacuc que espere?
La respuesta la encontramos desde el primer capítulo. Allí en Habacuc 1, los versículos 2 al 4, dice lo siguiente: ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así tuerce la justicia. Luego en los versículos 12 al 17, Habacuc termina diciendo: ¿No eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo estableciste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen dueño. A todos los pesca con anzuelo, los recoge con su red, los junta en sus mallas, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificios a su red y quema incienso a sus mallas, porque gracias a ella su porción es abundante y sabrosa su comida. Vaciará sin cesar su red y seguirá aniquilando sin piedad a las naciones. Así que Israel estaba sufriendo y entonces Habacuc se acerca a Dios para preguntarle por qué estaba permitiendo todo esto. La respuesta de Dios fue que tenían que esperar, porque Él hace todo a su tiempo. Lo único que tenía que hacer Israel era vivir por fe, confiando en las promesas de Dios. Así que Pablo usa aquella historia para decirle a la comunidad de los hebreos que así como Dios le respondió a Habacuc, también a ellos les iba a responder. Ahora Pablo extrapola aquella promesa a Habacuc para aplicarla a Jesús. El que ha de venir vendrá y no tardará, dice Pablo. Pablo no quiere que la comunidad de hebreos sea como la generación del desierto, la cual no confiaba en las promesas de Dios. Y al primer desafío que enfrentaron, ya estaban murmurando contra su Salvador. La generación del desierto no fue perseverante en su fe, y por eso no pudieron entrar en la tierra prometida. Pablo advierte a los hebreos que tienen que ser diferentes y perseverar en su fe, aunque no vean la promesa cumplirse y aunque ellos sientan que se van a desesperar, deben perseverar y confiar en Dios. Si Dios es fiel a sus promesas, nuestra respuesta como creyentes es que debemos ser fieles también. Ahora Pablo se dispone a introducir en su exposición el verdadero significado de la fe, ya no una fe teórica, sino de una forma práctica, con ejemplos que cualquiera pueda comprender y aplicar a su vida. El último versículo del capítulo 10 termina diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Luego el capítulo 11 comienza con lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es confiar aunque no veamos. La gente suele decir ver para creer, como el apóstol Tomás. Pero la fe es todo lo contrario. La fe es creer para ver. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice el versículo 2 del capítulo 11. Pablo ahora presenta una lista de héroes en ese capítulo, héroes de la fe. Una lista llena de hombres y mujeres pecadores, pero que todos tenían algo en común. Tenían fe en aquel que hizo el universo por su palabra. Pablo habla de Abel, quien ofreció mejores sacrificios que Caín. Enoc, el cual caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y Dios se lo llevó vivo al cielo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Esto está en el versículo 6. Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, etc. Es más, Pablo dice: ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Esto está en el versículo 32. Ahora la pregunta que me surge es: ¿qué tienen en común la fe de estos héroes? Santiago dice lo siguiente, allí en Santiago capítulo 2, los versículos 14 al 26.
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Lo que tenía en común la fe de los héroes era que su fe actuaba, no era una fe pasiva. Por ejemplo, Abel obedeció a Dios entregándole la ofrenda que Dios requería, a diferencia de Caín, quien siguió sus propios deseos y no los de Dios. Enoc tuvo testimonio de agradar a Dios porque caminó con Dios, dice Génesis capítulo 5, los versículos 21 al 24. La pregunta es, ¿y qué significa caminar con Dios? Según el Salmo 119, caminar con Dios es obedecerlo guardando sus mandamientos. Noé creyó en Dios, aunque nunca había visto la lluvia, y comenzó a construir el arca. Ahora veamos a Abraham, el padre de la fe. Abraham escuchó la voz de Dios y la obedeció. Él salió de su tierra, dejando las comodidades de la casa de su padre, para caminar en una nueva tierra. Aunque algunas veces se equivocó, trató de obedecer a Dios en todo lo que pudo. Incluso tuvo relaciones con su esposa, a pesar de sus edades, para concebir un hijo, confiando en la promesa de Dios. Y cuando llegó la gran prueba de su vida, sacrificar a su primogénito para Dios, no dudó, pues confiaba en que Dios iba a resucitar a su hijo. Esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 11, los versículos 17 al 19. Sara, siendo estéril, creyó en Dios y concibió a Isaac. Jacob confió en Dios y éste lo rescató y lo llamó Israel. José, a pesar que fue vendido a Egipto, se mantuvo fiel a Dios, confiando en el Dios de su padre. ¿Qué diremos de Moisés? Aquel que estaba destinado para ser el nuevo faraón. Él prefirió defender al pueblo de Israel, su pueblo, y aceptar el llamado de Dios para ser el líder de Israel. Por su fe, traducida en obediencia, Moisés logró llevar a Israel a la libertad. Por fe, Moisés prefirió sufrir con Israel que disfrutar de los deleites temporales del pecado, dice el versículo 25. Por su fe, Moisés se sostuvo como viendo al invisible, versículo 27. Por su fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, pues Dios le había dicho que la familia que no estuviera protegida o sellada por la sangre iba a sufrir la muerte de su primogénito. ¿Qué tenían en común los héroes de la fe y la comunidad de los hebreos? De acuerdo al mensaje de Pablo, todos los héroes de la fe esperaban la promesa de Dios, la recompensa o el galardón. Los versículos 9 y 10 sobre Abraham dicen lo siguiente: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El versículo 26 sobre Moisés declara: teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Este galardón o recompensa es el que Pablo buscaba que los hebreos atesoraran. Allí en Hebreos capítulo 10, los versículos 35 y 36 dicen lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
La motivación de una fe basada en la obediencia es el amor y la confianza que él o la creyente tengan hacia las promesas de su Salvador. Las promesas de Dios nos dan la seguridad que Dios es fiel y que debemos caminar en esa confianza, así como lo hicieron los héroes de la fe. En el listado de los héroes de la fe no hay solo hebreos, también hay gentiles, como el caso de Rahab. Rahab rompe todos los estereotipos de la cultura judía del tiempo de Pablo. Por ejemplo, ella es la 10ª en la lista de hombres que se consideraban justos, los patriarcas de Israel. Rahab era mujer y estaba insertada en una genealogía masculina. Además, ella era de una nación pagana y para completar el cuadro, era prostituta. Es interesante notar que cada héroe de la fe es introducido por la expresión por la fe. Por la fe fulano hizo esto o aquello. Lo más llamativo es que Pablo no nombra a Josué ni a Caleb, sino a Rahab. Y ahí termina el patrón repetitivo de por la fe, con un tajante ¿y qué más digo? Allí en el versículo 32. Luego Pablo menciona rápidamente a otros personajes bíblicos sin entrar mucho en detalle. Rahab quizás es el ejemplo más grande de todos los héroes de la fe. Rahab de alguna manera conocía a Dios, pues había escuchado de él. Nunca vio a Dios, no era descendiente de hebreos, no fue judía, no tuvo una copia de la Torá ni de la Tanakh o de la Biblia hebrea, pero ella oyó, creyó y obedeció, aunque nunca vio. No vio las plagas de Egipto, no vio el caminar de Israel por el desierto, no vio el maná, ni las aguas de Mara, ni el agua de la roca, mucho menos estuvo presente en la experiencia del Sinaí, pero ya creyó. Rahab era el mayor ejemplo para la comunidad de hebreos y para nosotros también. Hebreos 11 termina diciendo: hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzara un buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Los héroes de la fe pudieron rechazar a Dios y buscar una mejor vida terrenal, pero no lo hicieron porque su vista estaba puesta en una mejor recompensa. Ahora Pablo nos dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto está en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. El autor de Hebreos introduce una locución adverbial, por tanto, para llamar la atención a lo que viene exponiendo en el capítulo 11. La fe de los héroes, aquellos que son la nube de testigos. Así como esa nube de testigos caminó con fe, ahora los hebreos debían seguir ese ejemplo y correr con perseverancia en la carrera que tenían por delante, la carrera de la vida cristiana. Sin embargo, Pablo agrega cuál es la única forma de llegar a la meta en esta carrera: puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué los ojos en Jesús? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. En griego, las palabras argegos y teleotes significan originador, fundador, autor, líder, y perfeccionador, completador, finalizador. En otras palabras, Jesús es el originador o fundador de nuestra fe, el cual puede ayudarnos a perfeccionar esa fe. Luego Pablo agrega: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, a través de su vida, fundó una nueva forma de fe, demostrando que la fe es una obediencia fundamentada en el amor hacia el Padre.
A través de su vida, sus sufrimientos y su victoria, Jesús alcanzó la perfección de la fe. De acuerdo a la lección, Jesús es el autor de nuestra fe en al menos 3 sentidos. En primer lugar, es el único que ha terminado la carrera en su sentido más cabal. En segundo lugar, fue precisamente la vida perfecta de Jesús lo que hizo posible que estos otros corrieran su carrera. Esto lo podemos leer en Hebreos 10, 5 al 14. Si Jesús no hubiera venido, la carrera de todos los demás habría sido inútil. Finalmente, Jesús es la razón por la que tenemos fe. Al ser uno con Dios, expresó la fidelidad de Dios hacia nosotros. Dios nunca se rindió en sus esfuerzos por salvarnos y por eso al final alcanzaremos la recompensa si no nos rendimos. Ahora bien, me atrevería a agregar un cuarto sentido. Recordemos que Hebreos está fundamentado en el santuario. La carrera cristiana es a través de las 3 fases del santuario: la justificación, la santificación y la glorificación. Jesús cumplió las 3 fases a la perfección y nos invita a que nosotros corramos esa carrera de la fe a través del santuario, pues Él abrió todos los velos para que nosotros pudiéramos entrar. Correr la carrera de la fe es tener comunión con Dios a través de ese tabernáculo. En el atrio aceptamos el sacrificio sustitutivo de Jesús y nacemos a una nueva vida en el lavacro. Entonces entramos al lugar santo y comenzamos a experimentar el estudio de la Biblia en la mesa de los panes, la comunión con Dios a través de la oración en el altar del incienso, y somos luz al mundo a través del candelabro. Ser luz al mundo significa predicar el evangelio, llenar las necesidades de las personas y sobre todo amar al prójimo, tal como Jesús lo hizo, incluyendo a nuestros enemigos. Por último, entramos al lugar santísimo, al arca del pacto. Experimentamos los 10 mandamientos que son el carácter de Dios. Esto solo se puede conseguir teniendo una estrecha relación con Dios, una relación de amor que nos lleve a obedecerlo, no por legalismo, sino por amor, así como lo hizo Jesús. Somos sacerdotes en la vara de Aarón, porque ministramos el evangelio a otros y cuidamos nuestro cuerpo y mente en el maná, porque el cuerpo y la mente son templos del Espíritu Santo. Así que, amados, por lo tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.